Segunda de Reyes capítulo 18, 29 en adelante. Usted ahí sentadito, quiero que escuche la palabra del Señor. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que dijo el rey de Asiria: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. ¿De qué manera ataca el diablo con nosotros? Como lo dije al principio, nos desgasta emocionalmente, nos desgasta espiritualmente, enviando palabras y mensajitos que nos da a entender lo que Él quisiera hacer, no lo que Él puede hacer. Se jacta de su autoridad, de su poder, que está totalmente anulado por el poder de la protección que tiene Dios sobre nosotros. Esta es la estrategia que usa Satanás: el hablar, el enviar mensajes, el desgastar nuestra mente a través de pensar en el futuro incierto. Nos coloca en situaciones que nunca van a suceder y nos hace pensar que Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer lo que Él quisiese. El diablo miente, el diablo engaña, el diablo amedrenta. Si Él tuviese toda esa autoridad que dice ser, ¿por qué no ha destruido a nuestra familia? ¿Por qué no ha desarrollado y llevado a la realidad sus maléficos planes que tiene para nosotros? Y como lo dije al principio, no lo hace porque no tiene la autoridad ni el poder para poder hacerlo. Satanás sabe que nosotros estamos guardados y protegidos por nuestro Dios. Y como no puede actuar lo que Él quiere hacer, simplemente nos lleva a la situación: ¿qué sucedería si Él lo hiciera? Él engaña y desgasta nuestros pensamientos hasta el punto de pensar y creer que lo que el diablo está diciendo es una realidad. Por eso, una de las mayores herramientas que usa el diablo es hablar, mentir, decir cosas que no son realidad o transformar realidades a su conveniencia, como lo hizo en el huerto del Edén. Ni Jesucristo mismo se salvó de esto. Satanás, mentiroso, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Una mentira garrafal que tuvo quizás él la osadía de decirlo al mismo creador, al dueño de todas las cosas. Entonces Satanás, la forma que él tiene de atacar, y tenemos que hoy poderlo discernir claramente, es a través de la mentira, del engaño. Y eso lo transmite a través de la forma que Él tiene de hablarnos, de llevar a desgastar nuestro pensamiento y desgastar nuestra mente. Esa estrategia es la que usó el rey de Asiria con el rey de Israel. Este rey se llama Ezequías, casi similar a David. La Biblia lo describe como un hombre de Dios, un varón de Dios, un hombre temeroso de Dios, que quiso agradar a Dios en todo. La estrategia que el rey de Asiria usó contra el rey Ezequías fue la misma que el diablo usa sobre nosotros. Simplemente habló. Y el relato de esta historia se repite esta palabra: el rey de Asiria dice. El rey de Asiria dice. Intentó amedrentar al rey y al pueblo simplemente con palabras que llegaban a los oídos del rey Ezequías y llegaban a los oídos del pueblo. El rey de Asiria le decía al pueblo de Israel claramente: yo tomaré esta ciudad. No habrá ninguno que pueda librarse de esto. Ningún rey ha podido contra mí. Y ustedes están en mi mira. Ustedes serán destruidos. Y mandaba mensaje tras mensaje al pueblo de Israel, jactándose de su autoridad, aún diciendo que él tenía mayor poder que Dios mismo. Esto provocó algo importante en el corazón y en la mente del rey Ezequías. El rey de Asiria trabajó de esta manera, debilitando la fe del pueblo de Dios. Trabajó enviando mensajitos de lo que él podía hacer. Y yo decía: si el rey de Asiria tenía tanto poder, ¿para qué habló? ¿Por qué no solamente actuó? Si él decía que tenía el poder para tomar este pueblo, para poder sacar y pasar los muros y destruir al pueblo de Dios, ¿por qué no lo hizo? Simplemente porque él sabía que no tenía la autoridad para esto,
porque el pueblo de Dios estaba siendo protegido por Dios. Y así como el rey de Asiria hablaba de lo que él podía hacer, el rey de Asiria también conocía la historia de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. De todas las veces que lo había librado de reyes, de invasiones, de gente que quería derrotarlo, había una historia marcada en el pueblo del rey Ezequías. Dios había librado al pueblo de Israel de muchas batallas. Pero de la forma que trabajaba este rey asirio era amedrentar. Hizo un trabajo psicológico muy claro de trabajar en la mente del rey Ezequías. Y el rey Ezequías y el pueblo, aunque era un rey dedicado a Dios, temeroso de Dios, estas palabras del enemigo lo afectaron. Nosotros como hijos de Dios sabemos y hemos visto todos los milagros que Dios ha hecho a través de la historia en nuestras vidas. Yo digo, si alguno de ustedes no ha vivido un testimonio de Dios, es porque quizás algo ha pasado en usted y no hay una cercanía de experiencia con Dios. Pero si yo digo, levanten la mano los que han visto un milagro de Dios en su vida, no habría ninguno acá que no levantara la mano, porque tenemos experiencia de la forma en que Dios nos ha protegido. Satanás sabe eso. Él sabe que no tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, porque estamos protegidos por Dios. Eso sabía el rey de Asiria. No solamente este pueblo está aquí en número de personas. La historia dice que este pueblo ha sido protegido por un Dios todopoderoso. Yo no puedo entrar ahí. El rey de Asiria lo había hecho en todos los demás pueblos. Ya tenía todo conquistado. ¿Por qué no pudo con el pueblo de Dios? Porque él se gastaba y hablaba y hizo un trabajo minucioso para poder desgastar la fe. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? ¿Por qué no entró ni atacó y tomó lo que él quería? Simplemente porque él sabía que el pueblo de Dios era un pueblo especial y ahí no se podía meter sin que Dios se lo permitiera. El diablo ataca así con nosotros y muchas veces nos ha desgastado emocionalmente. Y el diablo hace un trabajo minucioso, lento, para debilitar nuestra fe. Nos dice, esto no lo puede hacer Dios, no lo hará otra vez contigo, ya lo hizo. Y nos amedrenta mostrando su capacidad y poder, similándose inclusive a ser mayor y más poderoso que Dios. Trabaja en nuestra mente, dice, lo que tú piensas no va a suceder. Dios jamás te va a librar, Dios jamás te va a bendecir. Y nos amedrenta diciendo a nosotros lo que en su corazón maléfico quisiera hacer con nosotros. Yo quiero advertirte, hermano, Satanás quiere verte destruido. Satanás quiere verte derrotado y como sabe que no lo puede hacer, su imaginación, lo que él pensaba hacer contigo, te lo transmite. Cada vez que el diablo te diga, esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo quiero hacer contigo, entiende claramente que es una mentira, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y todo el mal y toda la maldad no viene del corazón de Dios, viene del corazón de nuestro enemigo, el diablo. Entonces cada vez que el diablo te diga, esto te va a suceder, dile no. Es mentira, porque el corazón de Dios tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Logró el objetivo el rey de Asiria. Amedrentó a este hombre de Dios. Y al sentirse amedrentado, al creer las palabras del rey de Asiria, su corazón se turbó. Esto es lo que quiere el diablo de nosotros, perturbarnos. Que nuestro corazón se perturbe y tratar de buscar estrategias para poder frenar esto que el diablo ha querido decir que va a hacer con nosotros. El rey de Asiria se turbó en su corazón y buscó estrategias para poder enfrentar esta amenaza del enemigo. Hermanos, el enemigo nos amenaza constantemente durante todo el día y trabaja en nuestra mente. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos enseña la Biblia para poder enfrentar esta guerra con Satanás? Esta guerra no es física, no es por poder humano, no es por capacidad intelectual. La Biblia nos enseña claramente cómo se derrota a Satanás. Y en esta mañana quiero en el nombre del Señor a través de la Biblia explicarle cómo la iglesia puede derrotar a Satanás definitivamente, para que no tenga parte ni suerte en nuestra vida, en lo que Dios quiere para nosotros. Él se jacta cuando amedrenta. Él se jacta cuando tu corazón se turba. Y como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la debilidad de la fe
Y la pérdida de fe también viene por el oír de lo que tú estás escuchando. Satanás sabe eso, por eso te habla, te engaña, te perturba. Es por eso que el rey de Asiria habló, no lanzó ninguna flecha. No invirtió en ningún soldado que atacara, ninguna lanza ni flecha mandó, pero logró el objetivo. El rey de Israel se asustó, se perturbó el corazón. Y a veces que el diablo no hace otra cosa más que hablar y logra el objetivo en nosotros. Sentir temor al futuro, a lo que el diablo nos puede hacer. El rey de Israel, para enfrentar esta situación, ideó algunas estrategias. La primera, al ver esta gran amenaza del enemigo, buscó el consejo en sus asesores. Buscó el consejo de aquellos hombres sabios humanamente que le podían decir qué estrategia poder hacer. Al ver las amenazas del rey, Segunda de Crónicas capítulo 32 del 3 al 5 dice que Ezequías consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Luego Ezequías se esforzó para reparar todas las murallas caídas, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó las puertas. La primera gran estrategia de Ezequías para enfrentar esta amenaza del enemigo es consultar a los que él creía que eran gente sabia. Consultó a los consejeros que solamente tenían sabiduría humana. Y como ellos no pueden ver lo invisible, ante el ataque del rey trabajaron con lo visible. Reforcemos las murallas, hagamos otra muralla más, preparémonos para la guerra, reforcemos las puertas. Solamente consejos que lo llevaban a una defensa humana, a una defensa física. El rey se equivocó, porque esto no cambió el sentimiento del rey asirio. Él le mandó a decir: ¿qué están haciendo? Lo voy a atacar igual. Y el consejo humano, la sabiduría humana no sirvió para callar las palabras y las voces del enemigo. Muchas veces nosotros, al enfrentarnos a esta situación, situaciones de enfermedad, de economía, de amedrentamiento, donde el diablo dice no va a funcionar, donde el diablo nos dice no hay respuesta, te vas a morir, no hay solución económica, lo primero que hacemos como el rey Ezequías es consultar a los consejeros, es ir donde aquella gente que puede saber y nos puede dar la solución. Nos equivocamos porque una solución humana no puede ir a enfrentar una guerra espiritual. El conocimiento humano no es capaz de vencer las acechanzas del enemigo. El rey se equivocó. La primera estrategia fracasó. No tuvieron la capacidad de hacer cambiar de opinión al rey asirio. Por el contrario, el rey más se enojó y dijo: con mayor fuerza voy a atacar. Y los mensajes ahora fueron subiendo cada vez más de tono. Ellos levantaron los muros, reforzaron un segundo muro. Y el rey asirio mandó un mensajero y le dijo: quiero que ahora escuche todo el pueblo. Y para que todo el pueblo escuchara, este mensajero del rey asirio habló en hebreo y les dijo: nadie los va a librar de esto. Ni las murallas, ni el consejo de los sabios lo va a librar de esto. Vendremos y tomaremos la ciudad y ninguno de ustedes quedará con vida. Todos escucharon porque habló en el idioma de los hebreos. El diablo, cuando quiere amedrentarte, a veces usa palabras angelicales para llevar tu mente a lo que él podría ser y no a lo que Dios ya tiene decidido hacer. La primera estrategia del rey Ezequías fracasó. Cuando el diablo te amenace, no busques ayuda en los que creen tú que eres sabio. No busques ayuda en los humanos, en el intelecto. Vas a fracasar,
Porque el diablo lo único que quiere es destruirte, y no lo hará hasta que tú se lo permitas. La primera estrategia fracasó, pues lo visible no puede atacar en lo invisible. Hizo una segunda estrategia. ¿Quién podría creer que un rey tan entregado a Dios como Ezequías hiciera lo que hizo? Y el diablo nos quiere llevar a esto. Y en este punto yo quiero que usted ponga atención, porque muchos hemos caído en esto. La segunda estrategia del rey Ezequías fue hacer un acuerdo con el enemigo. ¿Quién podría creer esto? Que un hijo de Dios hiciera acuerdo con el enemigo. Segunda de Reyes 18:14 dice: entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis. Y miren lo que le dice el hombre de Dios, a quien lo está amedrentando. Yo he actuado mal, dice el rey Ezequías. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas de que el rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria le exigió un pago de más de 10,000 toneladas de plata y una tonelada de oro. El rey Ezequías dijo: aquí yo hago un trato con el enemigo. Si tú te retiras, pídeme lo que quieras, yo lo voy a entregar. Y el rey de Asiria le dijo: quiero 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. ¿De dónde iba a sacar el rey Ezequías tal tesoro? Él dijo: aquí, haciendo una alianza con el enemigo y calmando la furia del enemigo, voy a quedar quizás en paz. ¿Qué cristiano se atrevería a esto? Entrar en las esferas de Satanás, del enemigo, y para que no nos moleste más, hacer una alianza con él. ¿De dónde iba a sacar el rey Ezequías tal cantidad de tesoro? ¿Sabe de dónde lo sacó? Del templo. Entregó los tesoros del templo. Entregó lo consagrado a Dios para que el enemigo lo dejara de molestar. ¿Qué error más grave? Entregar lo sagrado al enemigo para que el enemigo nos deje en paz. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo siguiente? Hemos entregado al enemigo el tiempo que pertenece a Dios, el servicio que pertenece a Dios, la consagración que pertenece a Dios, porque decimos: si yo no me comprometo tanto, si yo veo el evangelio de afuera, quizás Satanás no me va a molestar. ¿Cuánto han dicho: si me consagro mucho a Dios, voy a ser el principal enemigo de Satanás? ¿Cuánto hemos entregado el gran tesoro de Dios, que es nuestra comunión con Él, para calmar lo que el diablo nos está diciendo? ¿Cuántos cristianos, por el temor a lo que el diablo lo puede hacer, hemos bajado nuestra intensidad de servicio a Dios? No muy adentro, para que no corra mucho peligro. El rey entregó el tesoro de Dios para calmar la furia del rey de Asiria. Pero quiero decirte algo: Satanás nunca queda tranquilo. Él siempre va a querer más. Nunca va a satisfacer lo que el diablo, el Satanás, está pidiendo. Hemos entregado parte de nuestra vida cristiana que pertenece a Dios. Hemos entregado nuestro tiempo de consagración a Satanás para calmar la furia de lo que él dice. Pero te quiero decir una vez más: mentira del diablo. ¿Por qué? No porque te consagres menos, Satanás no va a querer destruirte. La mentira del diablo es la siguiente: aléjate un poco, no entres tanto, porque te puede transformar en enemigo principal del diablo. Todo lo contrario, porque mientras más cerca estás de Dios, más pegadito estás a Dios, menos daño puede hacerte el diablo. Aleluya. El rey entregó lo preciado, hizo lo que el diablo estaba esperando. ¿Y cuántos de nosotros el diablo ha trabajado en nuestra mente, en nuestro corazón? Y hemos dicho: no tengo que orar tanto, no tengo que servir tanto para calmar un poquito lo que el diablo quiere de mí.
Eso es la mentira del diablo, es lo que él quiere lograr, alejarte de la voluntad de Dios, alejarte de la comunión con Dios, y ahí eres presa fácil. Mientras más cerca estás de Dios, menos daño puede hacerte. Mientras más te consagra a Dios, la gracia de Dios está en ti y te libra de todo peligro. Eso hizo el rey. Para el enemigo, nada es suficiente. Hermanos, entienda, Satanás no tiene misericordia. No trate de dialogar con él. No trate de llegar a un acuerdo con él. Satanás es el padre de la mentira, es el engañador más grande. Él nunca tendrá misericordia. No busques ayuda en el infierno. Si el cielo está abierto para ti, para bendecirte cada día. No busques pacto con Satanás para que él te deje de molestar y decir ¿qué hago para que me dejes tranquilo? La única solución está en creer que quien está con nosotros es más poderoso. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Dios es poderoso. Ezequías quiso hacer una alianza con el enemigo y le fue mal. El rey Asiria recibió todos los tesoros y dijo: no es suficiente, aún quiero más. Esto no calma mi odio por el pueblo de Dios, quiero entrar igual. ¿Cuántos de nosotros hemos caído como Ezequías? Hermanos, Satanás nunca va a estar tranquilo porque él quiere tu vida, él quiere destruirte. Nunca trances con él, nunca vayas a los caminos de él para buscar solución. No entres al ocultismo, no entres en las áreas de él para buscar la solución. Si tú estás enfermo, si tu hijo está enfermo, tienes un Cristo sanador. Y hay muchas veces que hacemos pacto con Satanás y vamos a tirar el empache y vamos a la bruja y vamos a la hierba y muchas cosas. No entres en esas áreas, son áreas del enemigo. El diablo te quiere ahí para destruirte. No hagas esas alianzas con Satanás. Cristo es la única solución que nosotros tenemos. Aleluya. No le resultaba al rey Ezequías. El rey Ezequías trabajaba igual como trabaja el diablo con nosotros. Había realizado un trabajo de desgaste psicológico a tal punto que el rey Ezequías se turbó e hizo cosas que no tenía que hacer. La única herramienta que usó el rey fueron sus palabras. El rey asirio dice, el rey asirio te manda decir, el rey asirio te amenaza. Nunca lanzó ninguna flecha, pero ya tenía el rey Ezequías derrotado. A veces el diablo, sin tocarnos, sin entrar en nuestra familia, nos derrota simplemente por lo que dice. Llegó el momento de declarar que toda autoridad está en Dios y el diablo no tiene ninguna autoridad para tocarnos mientras Dios nos lo permita. Aleluya. Es experto en mentir y usa a veces la verdad para atemorizarnos. Después que el rey de Israel, el rey Ezequías, no pudo enviarle más dinero, él le manda a decir lo siguiente: Ezequías, ¿en quién confías tú? ¿Tú crees que los de Egipto y los otros reyes te pueden apoyar? Ellos están tan temerosos como tú, no tengas apoyos en ellos. A ti nadie te va a apoyar. Declaró una verdad Satanás. Le dijo a Ezequías: no confíes en los hombres, ninguno de ellos te va a ayudar. En esta batalla estás tú solo conmigo. Yo te estoy amenazando a ti y no hay nadie, ningún ser humano que te pueda ayudar. ¿Estás confiando en el rey de Egipto? ¿Estás confiando en los otros reyes? Ellos ya fueron derrotados. No confíes en quien te puede apoyar. Ezequías, en otras palabras, le dijo: estás solo. Trabajo psicológico de Satanás que nos lleva a ese punto. ¿Cuántos cristianos han dicho esta frase? Estoy solo. Simplemente porque el diablo les ha convencido de que nadie les puede ayudar, ignorando que la más grande ayuda está a nuestra disposición y no viene de los seres humanos, sino que viene de Dios. Padre de la mentira. Le manda este recado a Ezequías y aquí lo mata. Ezequías le había dicho al pueblo claramente: Dios está con nosotros. No entrará en esta ciudad.
Y el rey Ezequías le manda el mensaje que leímos como texto base: no le crean a Ezequías cuando él diga que los va a librar de mi mano, porque no va a ser. No le crean cuando diga que Jehová está a su favor, porque Jehová no está a su favor. Ustedes están bajo mi condena, yo los voy a destruir. No le crean a este hombre de Dios cuando dice que Jehová Dios le va a ayudar. Y le dice esta garrafal mentira. Segunda de Reyes 18:25. El rey de Asiria le manda a decir al pueblo de Dios: ¿acaso he venido yo ahora, sí, Jehová, a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a la tierra y destrúyela. Inclusive se atrevió a decir en su mentira que él venía en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta frase? Jehová me dijo. ¿Cuántas veces ha escuchado esta frase? Dios me dijo. El rey se paró frente y dijo: Jehová me envió a destruirlo. ¿Acaso Dios va a enviar a alguien a destruir su pueblo? ¿Cuántas veces he escuchado esta frase? Jehová me dijo. Y líderes han usado esta frase diciendo: Jehová me dijo, dividiendo congregaciones. ¿Acaso Dios manda a alguien a dividir las congregaciones diciendo: Jehová me dijo? El diablo inclusive tiene el atrevimiento de usar el nombre de Dios para confundirnos. ¿Y cuántas veces cristianos han sido destruidos porque alguien ha dicho: Jehová me dijo? Jehová me dijo que esta va a ser tu esposa. Jehová me dijo que este va a ser tu esposo. Jehová me dijo que tienes que salir de aquí. Jehová me dijo que esta congregación tiene que dividirse. Mentira del diablo. Dios no trabaja en división, Dios multiplica. Jehová me dijo que ustedes iban a caer en mis manos. Jehová me dijo, amedrentando. Y no solamente Satanás habla y dice mentiras. Hay veces que usa el nombre de Dios para poder confundirte. Jesucristo mismo lo descubrió, le dijo: sal de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo: Señor, ¿por qué vas a ir allá? Mejor no vayas, tu vida está en peligro. ¿Qué respondió Jesús? Entendió que Pedro estaba equivocado y reprendió a Satanás, porque Satanás estaba usando la palabra: Dios me dijo que no fueras. Hermanos, Satanás es sagaz y va a usar hasta el nombre de Dios para confundirte, para amedrentarte. Y el rey Ezequías se amedrentó aún más. Y le llegaron las cartas del rey de Asiria a Ezequías. Y le dijeron: ya está dictaminada la fecha. Esto se terminó. Ahora voy por ustedes. Ni la ayuda de los sabios, ni los famosos consejeros que siempre hay y que siempre dicen lo que tienes que hacer, pero no hay solución. Ni el prepararse y decir: no importa, voy a hacer esto y voy a enfrentarlo humanamente, tampoco sirve. Tampoco sirve es que tú trates de congraciar con el enemigo, tratar de mitigar su furia. La furia del diablo nunca se va a terminar, porque lo único que quiere es destruirte. No le había resultado ninguna de las estrategias al rey. Y este era un hombre de Dios. Y yo digo: Señor, era un hombre de Dios que le decía al pueblo: Jehová nos librará. Y Jehová no hacía nada. ¿Y sabe por qué no hacía nada? Porque la fuerza de Dios no está en los consejeros humanos. La fuerza de Dios no está en que tú hagas alianza de Dios. Aunque era un hombre de Dios, Jehová no lo respondía, porque lo estaba haciendo de mala manera. No sé si me estoy dando a entender, pero muchas veces el diablo trabaja tan fuertemente en nosotros que queremos enfrentarlo a la manera que nosotros creemos. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras murallas, no es con tratar de que el diablo no se moleste conmigo. No es esa la solución. El diablo siempre va a querer destruirte, y ese pensamiento nunca va a cambiar de él, porque él ha venido a matar y a destruir. Aleluya. ¿Cuál fue la forma que le dio la victoria al rey Ezequías, un hombre de Dios? Me imagino que el rey Ezequías estaba: Señor, yo soy tu hijo, he hecho lo bueno, he abierto las puertas del templo, he restaurado la Pascua, la gente está leyendo y escuchando tu palabra.
Hemos estado celebrando fiestas solemnes a ti porque no hay respuesta. Colocó las cartas en el suelo y dijo: Señor, esto ha terminado. ¿Cuántas veces el diablo te ha llevado a eso? A decir: esto ha terminado, ya no hay salida, y aún no te ha tocado. Porque el diablo no te va a tocar hasta que tú se lo permitas. Y la única forma que él lo hace cuando tú abres la puerta y él te amedrenta a tal punto que crees lo que él está diciendo. No dejen que Ezequías nos engañe. No dejen que el pastor les engañe cuando diga que solamente en Cristo hay solución. No dejes que el pastor te engañe cuando te diga que la consagración, la comunión con Dios es lo que el diablo más detecta. Y mientras tengas comunión con Dios, el diablo no te puede tocar. No dejes que el predicador te engañe cuando diga que el diablo no te puede hacer daño y lo que él dice solamente son mentiras. Así trabaja Satanás. Y le dijo al pueblo: no dejen que el rey los engañe. Y el pueblo tenía la historia de cuántas veces Dios lo ha librado. Yo quiero preguntarles en esta mañana: ¿cuántos aquí tienen experiencia de la obra que Dios ha hecho en ustedes al librarnos del mal? ¿De cuántos males Dios le ha librado? ¿Cuántas veces el diablo ha tenido que callar su boca? Porque lo que Dios tiene para nosotros es pensamientos de paz y de bendición. Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la fe se diluye al escuchar los mensajitos del diablo. Aleluya. ¿Cuál fue la tercera estrategia del rey Ezequías? Buscó la ayuda en Dios. Aleluya. Ya lo había intentado 2 veces. Y después de fracasar y fracasar, hizo lo que debió hacer al principio. ¿Sabe lo que sabe Satanás? Que por lo general los cristianos buscan a Dios en la última instancia. Entonces eso le da tiempo para amedrentar. Le da tiempo para trabajar en nuestra mente y para destruirnos mentalmente. No, este problema económico no se va a solucionar. Y recurrimos a los amigos, a los que son famosos, a los que tienen alguna comunicación ahí, alguien que me pueda ayudar, o tratamos de hacer alguna alianza con el enemigo. Ezequías cometió un gran error en su reinado. Lo que tuvo que hacer primero, lo dejó para el final. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado esto? Que cuando ya el diablo nos tiene en el suelo, desgastado espiritual y emocionalmente, miramos hacia arriba, siendo que la experiencia nos ha enseñado que la única solución está en Cristo. Yo quiero avergonzar a Satanás en esta mañana y decirle: mira, Satanás, en esta iglesia ya sabemos que no puedes hacer nada, porque si buscamos a Dios, Él nos ayuda. Amén. ¿Usted puede decir ese amén? Segunda de Crónicas 32:20. Cuando las cartas estaban ahí, estaba todo examinado. El rey, en su tercera oportunidad, hace lo que debió haber hecho al principio. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. Aleluya. Qué tremenda dupla. El rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios, e Isaías, profeta de Dios, que tenía contacto y dialogaba con Dios. Qué gran influencia tenía Isaías. El rey Ezequías supo a quién acudir: a un hombre de Dios. No a un hombre que le habla mal de la iglesia, que le habla mal de lo que está sucediendo, que en vez de aumentar su fe, la debilita. Ezequías fue donde un hombre de Dios que tenía influencia del cielo y le presentó el caso, y dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. Qué gran combinación. Con un hombre de Dios, el rey Ezequías clamó al cielo. Y permítame lo que le voy a decir: no es de Dios aquel que frente a tu problema no te lleva a Dios en oración. No es de Dios el amigo que se pone al lado tuyo y en vez de decirte esta es la solución es Cristo, te empieza a decir esto te pasó por esto otro. O te dice
Esto te pasó simplemente porque la gente no te quiere, porque te hace daño, porque Dios no te va a ayudar. La iglesia está plagada a nivel universal de malos consejeros. Necesitamos Isaías, hombre de Dios, que cuando escuchó el problema que tenía el rey, le dijo: hay que orar. Hay que orar, hay que llevarla a esta causa, tenemos que ponerla frente a Dios. Y dice que los dos oraron y clamaron al cielo. Alguien está siendo amedrentado por el diablo, búsquese a un Isaías que ore por él. Búsquese a alguien de Dios que le hable de Dios, no que debilite su fe. Búsquense a alguien de Dios y ore con él. Isaías, hombre de Dios que tenía influencia en el cielo, fue el eslabón que tuvo Ezequías para comunicarse con Dios. No es que Dios no quisiera ayudarlo, es que Ezequías lo había hecho de mala manera. Ahora entendió: tengo que ir a Dios, pero ¿qué es lo que es lo prioritario para mí? ¿En qué lugar está Dios dentro de su vida? Cuando todo no resulta, voy a Dios, o antes de empezar voy a Dios. ¿Cuál es nuestra conducta de vida como cristianos cuando el diablo comienza a amedrentarnos? Solamente una acción, solamente una decisión. Ni consultar, ni tratar de no enojar a Satanás. Solamente una acción es la solución para derrotar todos los mensajes del diablo. Porque la oración coloca en acción a Dios. Y Dios no solamente habla, Dios acciona. Dios no solamente nos dice: yo estoy contigo, sino que nos dice: yo te ayudo. Dios solamente no nos dice: si sé que estás enfermo, Él nos sana. No solamente nos dice: si sé que estás sufriendo una apretura económica, Él nos bendice. La palabra de Dios tiene acción y a mí me conviene escuchar a Dios. El diablo puede hablar, pero no puede accionar. Dios habla y acciona. Aleluya. Y el diablo sabe que cuando yo hablo con Dios, su tiempo de amedrentamiento terminó, porque la victoria viene de Dios. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. Un versículo más abajo, solamente uno, y dice: y Dios envió ángeles del cielo y derrotó y destruyó a todo el ejército asirio. Solamente un versículo después, Dios ya accionó. ¿Por qué esperar que el diablo nos destruya? ¿Por qué esperar que el diablo trabaje en nuestra mente y nos desgaste emocional y espiritualmente? Porque tratamos de solucionar humanamente lo que tiene solución en el cielo. Porque tratamos y damos tiempo a escuchar al infierno, si el cielo está clamando a gran voz diciendo que somos bendecidos de Dios, que somos hijos de Dios, que la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió de todo pecado, y todo el cielo está a nuestra disposición. Que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo será hecho. Yo en esta tarde ya quiero decir, hermanos queridos, ¿cuántos están dispuestos a decirle no a Satanás? ¿Cuántos están dispuestos a decir: tapo mis oídos, Satanás, porque eres puro habladuría, pero no tienes poder para accionar? Dios nos protege, y el Señor Dios dijo a Ezequías claramente: no entrará, no tocará, no pisará esta ciudad, no tocará a nadie, porque yo no se lo permito. Amén. Señor, ¿qué te ha dicho el diablo? El Señor te dice: eso es lo que dijo el enemigo, pero yo digo. Hey, el profeta Isaías le dijo a Ezequías: esto es lo que dice este hombre, pero Jehová Dios dice: no hará nada de lo que está diciendo, porque yo no se lo voy a permitir. No tocará este lugar, no pisará, no derribará ninguna muralla, ni nadie será tocado por él. Porque la palabra de Jehová, cuando Él dice, no son solamente palabras. Cada palabra que Dios dice se transforma en realidad. Y cuando en esta mañana tarde pueden decir: Señor, no escucho más al diablo. Cuánto avergüenzan al diablo. Dice: la fe viene por el oír. Y en esta mañana Dios me está diciendo que en Cristo tengo la victoria. ¿En qué te ha amedrentado el diablo?
Voy a derribar tus muros, es lo que yo digo. Te ha dicho, inclusive vengo en nombre de Dios, no importa cómo lo haya hecho. Si el diablo te amedrentó, hoy eso cae a tierra. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo soy victorioso en Cristo? Declárelo ahí. ¿Qué te ha dicho el diablo? No pueden ser más que mentiras. Jesucristo dijo que es el padre de la mentira. Y te dice cosas que van a suceder, que nunca van a suceder. Si tú te postras a mis pies, todo esto será tuyo. Qué irrisorio se atrevió a mentirle al mismo Jesucristo. ¿Cómo no te va a mentir a ti? ¿Cómo no me va a mentir a mí? Cuando dice tu matrimonio está fracasado, mañana va a estar peor que hoy día. Cuando te dice que la enfermedad no tiene solución y aquellos especialistas y sabios te mandan un papel, dice cáncer. ¿Cómo no te va a mentir el diablo y se va a reír cuando por debajo de tu puerta llega un papel que dice embargo? ¿De qué manera el diablo nos ha amedrentado? Tus hijos nunca van a alcanzar el conocimiento de Dios. ¿De qué forma el diablo te ha engañado? Diciendo, Jehová Dios me dijo, o vengo en el nombre de Dios, y tu vida ha sido destruida por eso. Simplemente porque lo que el diablo quiere es que no tengamos comunión con Dios, porque el que tiene comunión con Dios sabe cómo Dios habla. Y si yo tengo comunión con Dios, yo sé cuando está hablando el diablo, porque el que conoce la verdad sabe descubrir la mentira. El que conoce a Dios sabe descubrir al diablo. El que conoce a Dios sabe cómo Dios habla. Y Dios tiene palabra de bendición para nosotros cada día. Y en este momento te quiere bendecir. Pero hay una acción que hacer. Dice que Ezequías tiró las cartas al suelo. Dijo, Señor. E Isaías oró con él. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Este rey solamente habla. Yo lo que digo lo hago. No entrará en este lugar. Y en esta mañana Dios te está diciendo, el diablo no va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? El diablo no va a hacer lo que te está diciendo que va a hacer. Es mentira. Aunque lo haya dicho en el nombre del Señor, aunque te haya dicho Jehová dijo, no va a ser. Porque aquel que se acerca a Dios, Dios le responde y Dios le ayuda. Vamos a hacer algo especial. Primero quiero saber si usted recibió el mensaje. ¿Tienen poder las palabras del diablo? Espiritualmente no. Las palabras del diablo tienen poder mentalmente. Te desgasta psicológicamente. Te amedrenta y te perturba. Y luego que tu fe se debilita porque la falta de fe también viene por el oír los mensajes del infierno. Cuando tu fe está debilitada, él ataca. Cuando el rey Ezequías ya vio que no le resultó nada y las cartas llegaron y lloró, el rey Asiria dijo, esta es mi oportunidad, ahora ataco. Pero lo que no sabía el rey de Asiria es que Dios tiene la última palabra. Que aquel que va a Dios no va a quedar sin respuesta. Y el Señor me dijo en esta mañana, yo responderé, yo diré y yo haré. Y va a quedar totalmente avergonzado aquel que te engañó. Y en el nombre de Cristo cae a tierra toda mentira del diablo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cae a tierra toda mentira del diablo. Y la verdad de Dios es la que se hará realidad en mi vida. Después que Isaías y Ezequías oró, al día siguiente todo el reino asirio, los soldados murieron. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios habla, inmediatamente viene la respuesta. Y si Dios te dice que te dará victoria, mañana tu enemigo está avergonzado. El rey de Asiria volvió avergonzado sin ningún soldado. Entró al templo de ese Dios pagano y los mismos hijos de él lo mataron. Como vergüenza que el papá no había logrado lo que había dicho. Satanás será avergonzado porque no logrará lo que quiere hacer en nosotros. Quiero pedirle que se ponga en pie.